Hola, hola, muy buenos días. Eh, un gusto poder saludarlos nuevamente. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema de las cuentas patrimoniales, cómo estas se clasifican y de esta manera poder elaborar un inventario. Tenemos que las cuentas patrimoniales se clasifican en tres grandes grupos. Tenemos las cuentas de tres grandes grupos. Tenemos las cuentas de activo, tenemos las cuentas de pasivo y tenemos las cuentas de capital, capital o patrimonio neto. ¿Sí? ¿Qué es el activo? El activo son todos aquellos bienes y derechos que posee la empresa. Son bienes y derechos que posee la empresa. ¿Sí? Cuando hablamos de derechos, significa el derecho que tenemos nosotros de cobrarle a las personas que nos deben. Ahora bien, ¿qué es el pasivo? Pasivos son deudas y obligaciones que posee la empresa. Muy bien. Entonces, activo, bienes y derechos. Sabemos que los bienes pueden ser tanto bienes muebles como bienes inmuebles, ¿verdad? Y como les decía, los derechos son el derecho que tenemos nosotros de cobrarle a las personas lo que nos dé. El activo, a su vez, se va a dividir también en dos grandes grupos. ¿Sí? Y tenemos el activo corriente y el activo no corriente. ¿Sí? En el del corriente podemos decir que incluye lo que es el efectivo, corriente incluye lo que es el efectivo, ¿sí? Billetes, monedas, las cuentas por cobrar a corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo, que sea un periodo no mayor a un año, no mayor a un año. También en el corriente vamos a colocar aquellas cuentas que son para la venta, como las mercaderías, ¿verdad? Que son para la venta o también para el consumo de la empresa. Como por ejemplo del consumo de la empresa, podríamos decir que sería la papelería y útiles. Para la venta podemos decir que son las mercaderías. También acá entraría el material de empaque. Yo les digo a mis alumnos que son aquellas cuentas que están en constante movimiento. Así es como les digo yo para identificar, ¿verdad? Cuentas que están en constante movimiento, o sea que su cantidad su cantidad en dinero no va a ser la misma todos los meses, sino que va a variar de un mes a otro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les digo a ellos eh, para que puedan clasificar las cuentas de activo corriente. Activo no corriente, podemos decir que son activo no corriente, las cuentas, serían los bienes
muebles e inmuebles, ¿verdad? Bienes, muebles e inmuebles. Y cuentas por pagar, por cobrar, perdón, aquí es por cobrar. Perdón, por cobrar es por cobrar a largo plazo. ¿Sí? Entonces, acá en el no corriente serían bienes muebles e inmuebles y cuentas por cobrar a largo plazo. Como por ejemplo, acá los bienes muebles sería el mobiliario de equipo, el equipo de computación, la maquinaria, los inmuebles, ¿verdad? Que en caso dice un local o una casa se clasifica como inmueble. Acá yo les hago mención de que son aquellas cuentas que permanecen por un largo tiempo, ¿verdad? Sin estarse comprando, ¿verdad? Por ejemplo, el mobiliario de equipo, usted compra hoy mobiliario de equipo y no está comprando constantemente, ¿verdad? Hasta que este ya no cumpla con su función, entonces se vuelve a comprar. Entonces eso es lo que clasificamos como no corriente. Más que todo aquellos bienes que sufren depreciación o amortización, ¿verdad? De igual manera vamos a clasificar el pasivo. El pasivo se clasifica también como corriente y no corriente. Sí, como corriente y no corriente. En el pasivo vamos a colocar todas aquellas cuentas por pagar. Cuentas por pagar a corto plazo. A corto plazo. O sea, que sean menores a un año, ¿verdad? Que el pago sea menor a un año. Menor a 12 meses. ¿Sí? Y en el corriente sería cuentas por pagar a largo plazo. Aquí sí puede ser mayor a 12 meses. Sean mayor a 12 meses. Ya se considera como por pagar a largo plazo. Ahora bien, ¿qué es el capital o patrimonio neto? ¿Sí? Es la parte residual. Capital o patrimonio neto es la parte residual. La parte residual de los activos de la empresa. Una vez deducidos todos sus pasivos. Una vez deducidos todos sus pasivos, ¿sí? O sea que para determinar el capital nosotros vamos a usar la fórmula que sería activo menos pasivo es igual a capital o patrimonio neto. Entonces, con este esquema nos va a ayudar a nosotros para poder clasificar las cuentas a la hora de realizar un inventario, ¿verdad? Entonces, esto sería todo. Y solo haciendo un repaso así rapidito. Activo, bienes y derechos que posee la empresa. El activo se divide en corriente. Corriente es el efectivo, cuentas por cobrar a corto plazo o aquellos artículos que son para la venta o para el consumo de la empresa. En el no corriente vamos a clasificar todos aquellos bienes muebles e inmuebles y cuentas por cobrar a largo plazo, o sea, que sean mayores de 12 meses. Tenemos el pasivo, que